La historia de Brasil puede verse desde diferentes perspectivas. Hay acontecimientos que destacan sobre otros dependiendo de cada uno de los historiadores. Sin embargo, nosotros en este caso vamos a descubrir, o vamos a determinar más bien dicho, cuatro etapas históricas. La precolombina hasta 1500, el Brasil colonial del 1500 a 1822, el imperio de 1822 a 1889 y la república de 1889 hasta nuestros días. La etapa precolombina destaca por la gran cantidad de lenguas nativas en el territorio y por tanto de culturas, muchas de las cuales ya no se encuentran en existencia en estos territorios. Los colonos portugueses, que fueron quienes habitaron en su mayoría a lo que hoy se conoce por Brasil, tuvieron que derrotar a españoles, ingleses, franceses y holandeses, los cuales tenían territorios que ahora son frontera, como en la Guyana francesa, el territorio de Surinam y la Guyana inglesa. El primer explorador que se conoce fue Vicente Llanes Pinzón, que llegó a Brasil en 1500, unos meses antes de Pedro Álvarez Cabral, el cual los portugueses denominan como la persona que descubre las costas del Brasil. Esto es de alguna manera un debate. El Brasil colonial fue parte del imperio portugués. Los límites de España y Portugal en los nuevos territorios fue establecida por la línea de Tordesillas, que fue transgredida por los portugueses, quienes justificaron su actitud en la dificultad de establecer las longitudes de los territorios y la imprecisión de los instrumentos. En esta etapa, Salvador de Bahía fue capital de este territorio desde 1549 hasta 1763. Luego se establece el imperio o reino y luego imperio del Brasil de 1822 a 1889. El antecedente lo establece Juan VI, que huye del ejército de Napoleón y, y establece el reino del Brasil entre 1808 y 1822. Incluso se estableció un reino de Portugal, Brasil y Algarve, en la que pasa a ser Río de Janeiro la nueva capital. El imperio de Brasil se establece entre 1822 y 1889, siendo Pedro I y Pedro II los emperadores. Esto dura hasta que un golpe militar encabezado por Deodoro da Fonseca establece el primer presidente del Brasil y por tanto deja atrás el imperio. Aunque Pedro II era popular, no contó con apoyo masivo y el ejército establece o determina esta nueva república con el apoyo de unos pocos intelectuales y se deja de lado la monarquía. En el nuevo territorio, bueno, en el mismo territorio, pero en la nueva forma de organización que es la república, eh, se conoció o se conoce al periodo entre 1889 y 1888. Es una república constitucional que quiere emular a la Revolución Francesa y la estadounidense, pero carece de muchas de las características que con las que éstas se habían desarrollado. Es una, hasta 1920 es una población muy poca la que tiene derecho al voto, solo entre el 2.3% y 3.4%, diferente a lo que pasó en Estados Unidos, Europa e incluso en Argentina. Eh, Luego se establece existe la parte de las dictaduras militares, con el ejemplo de Getulio Dornelles Vargas, quien fue 4 veces presidente de la República y muere en circunstancias extrañas en 1954
que se cree que fue un suicidio. Son circunstancias extrañas que nos ayudan a entender la etapa de las dictaduras militares. La nueva república se establece en 1988 con la actual Constitución Federal. Asume por mandato constitucional y elecciones Fernando Collor de Mello en 1989 en las primeras elecciones directas desde el 64. Su gobierno dura hasta 1992 cuando renuncia por escándalos de corrupción. Asume su vicepresidente su lugar para luego ser elegido Fernando Enrique Cardoso, un intelectual que funge por dos periodos entre 1995 y 2002, que es muy famoso por la teoría de la dependencia en el ámbito académico. Y luego a esta transición se da una transición pacífica entre Cardoso y Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, que es también electo por dos periodos, que logra, observar cierta estabilidad política que se manifiesta luego con la transferencia de Dilma Rousseff en el 2010, siendo la primera mujer presidenta. Su primer periodo lo termina, pero su segundo periodo es interrumpido por la decisión del Parlamento brasileño que en un impeachment o juicio político del Congreso al presidente la suspende de su cargo por 180 días. La estructura política del Brasil es un gobierno federal con tres ramas: la ejecutiva, legislativa y judicial. La Constitución le da su soporte en 245 artículos. El voto, según la Constitución, es obligatorio desde los 18 hasta los 70 años. De la edad de 16 años se puede ejercer el voto hasta los 18, pero no es obligatorio. Igual, la gente arriba de 70 años puede elegir tanto miembros del Ejecutivo como del Legislativo. El Ejecutivo se encuentra en el Palacio de Planalto, igual que otras dependencias de gobierno. El presidente, dentro de sus funciones, cumple como mando supremo de las Fuerzas Armadas y tiene control sobre el judicial, al Poder Judicial, tanto en nombrar jueces como a los demás tribunales. Además, tiene control sobre el legislativo con el poder de veto, aunque puede ser superado. Las condiciones para ser presidente son las mismas que se exigen para ser senador: nacionalidad brasileña, pleno ejercicio de sus derechos políticos, estar en el registro de votantes, con domicilio electoral en el distrito, que en este caso sería Brasil como república, con una afiliación a un partido político y al menos tener 35 años de edad. La forma de elección es el 50% más uno, sea en primera o segunda vuelta, o balotaje, que también se conoce esta segunda vuelta electoral. La sucesión ha sido desde el 89, desde el 88, desde que se establece la Constitución, a Collor de Mello, a Itamar, Cardoso, Lula da Silva y Rousseff, que está suspendida. En el legislativo existen 3 miembros por cada uno de los distritos, que son 26 más el Distrito Federal. Son en la Cámara, esta es la Cámara Alta. La Cámara Baja se compone de 513 diputados, cada uno representando a los diferentes distritos, pero con un mínimo de 8 escaños por cada distrito. Ningún distrito puede tener menos de 8 escaños, ni puede tener más de 70 diputados. Es común también que los políticos cambien de partidos. Esto es bastante común. Los requisitos son los mismos que habíamos leído para presidente. La única diferencia es que para diputado federal es de 21 años la edad.
El método de elección es por medio de un voto electrónico y se establece un cociente electoral que se calcula mediante el total de votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos, que se divide entre el número de escaños que provee la circunscripción electoral. Esto determina el cociente electoral, que sería el número clave para al menos tener asegurado por lo menos un diputado. Esto es mucho más complejo porque hay gente que puede tener menos votos y aún así tener un escaño asegurado. Las listas, hay diferentes tipos de listas que pueden ser en los diferentes sistemas electorales, pero en este caso pues nos explica al menos el proceso de los eh, del sistema electoral legislativo brasileño. Tres características básicas del sistema electoral legislativo sería el gerrymandering, que es la manipulación de circunscripciones electorales, uniéndolas o dividiéndolas con el objeto de manipular ciertos resultados. El malapportionment, que se representan distritos que son subrepresentados, que tienen menos de la cantidad de escaños que le corresponde, o eh, incluso pueden tener más, que se ven sobre representados por la cantidad de población. La creación de Mato Grosso es un ejemplo de este gerrymandering. El, el efecto Tiririca también representa esta situación, que es un efecto en la cual un outsider o una personalidad importante logra obtener una diputación más allá que una fuerza partidaria o de coalición. Un ejemplo de esto fue el payaso Tiririca, que es el que le da el nombre a este efecto, que es un payaso, cantante y presentador de televisión, el cual obtuvo muchos votos, y en la Cámara Baja, y el senador Romario, que es un ex futbolista campeón del mundo con Brasil en 1994.